Hola, bienvenidos a este vídeo sobre matemática discreta. En concreto vamos a ver un aspecto de la teoría de números y de la aritmética en ZM, que es el uso del pequeño teorema de Fermat. Así que, en concreto, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Nos piden que resolvamos el siguiente problema: calcular el resto a dividir 5 elevado a 28.574 entre 17. Si utilizáramos aritmética normal, esa operación sería espantosa de resolver, incluso a mano sería prácticamente irrealizable. Son números muy grandes. Sin embargo, utilizando la aritmética modular y utilizando el pequeño teorema de Fermat, sí que es posible. La resolución que vimos de este tipo de problemas en la teoría es relativamente fácil. Hay que, primero, comprobar si se cumplen las condiciones del teorema. Esto es importante siempre en matemáticas. No podemos aplicar un teorema a tontas y a locas si no se cumplen las condiciones que ese mismo teorema marca. Si aplicamos la criba de Eratóstenes, es fácil ver que 17 es primo. De hecho, 17 está en el listado de primos menores de 100 que podemos, comprobar en cualquier lado. Si fuese, en lugar de 17, fuese un número mucho mayor y tuviéramos que comprobar que es primo, pues entonces habría que utilizar el lema que ya vimos en la teoría de la raíz de n, etc. En este caso, simplemente no es necesario. Además, se cumple que 5 no es congruente 0 módulo 17, así que, cumpliéndose estas dos condiciones, podemos aplicar el teorema. Ahora vamos a dividir a entre p-1 y calcular su resto. Así que si dividimos, obtenemos que 28.574 dividido entre 16 es igual a 1.785 más 14/16, es decir, que el resto es 14. Si expresamos a de esa forma, como p-1 por q más r, tenemos que 28.574 es igual a 16 por 1.785 más 14. Y ahora expresamos la potencia i elevado a teniendo en cuenta justo este resultado, de tal modo que 5 elevado a 28.574 es 5 elevado a 16 elevado a su vez a 1.785 por 5 elevado a 14. Ahora aplicamos el pequeño teorema de Fermat sobre lo obtenido. Esta es la gran ventaja del pequeño teorema de Fermat. Según este teorema, i elevado a p-1 es congruente a 1 módulo p, es decir, donde ponga 5 elevado a 16, lo podemos sustituir por 1. En nuestro caso es exactamente eso. 5 elevado a 16 es congruente 1 en módulo 17. Entonces, si lo aplicamos, en este caso particular, 5 elevado a 28.574 es igual a 5 elevado a 16 elevado a 1.785 por 5 elevado a 14, que es igual a 1 elevado a 1.785, que es 1 por 5 elevado a 14 en el módulo 17. Así que ese 1 elevado a 1.785 nos va a dar 1, va a desaparecer, por así decirlo. Nos va a quedar solamente 5 elevado a 14. Entonces, ahora ya que hemos aplicado el pequeño teorema de Fermat y hemos reducido mucho ese número, entonces hay que simplificar ese 5 elevado a 14. 5 elevado a 14 es un número lo suficientemente grande como que a lo bruto que no se pueda abordar. Pero podemos utilizar cierto tipo de aproximaciones, simplificaciones de aritmética modular. Yo he utilizado estas en particular, pero posiblemente hay otras incluso que son más cortas, hay caminos más cortos. De este modo sabemos que 14 es igual a 3 por 4 más 2. Y también que 5 elevado a 3 es congruente a 6 módulo 17. Por lo tanto, 5 elevado a 14 es igual a 5 elevado a 3 elevado a su vez a 4 por 5 elevado a 2. Es decir, que eso es congruente a 6 elevado a 4. Como vemos, es una operación muy similar a la que hemos hecho con el pequeño teorema de Fermat, pero aquí en lugar de tener un 1, tenemos un 6. A veces, poquito a poco, a raíz de este tipo de aplicaciones, se puede ir simplificando poco a poco. ¿Qué más tenemos? El 5 elevado a 2, todo ello, por supuesto, en módulo 17. Y tenemos que 6 elevado a 2 por 5 elevado a 2 es exactamente lo que acabamos de ver en módulo 17. Y como 6 elevado a 2 es congruente al 2 módulo 17, se nos simplifica otro poquito más. De tal modo que la expresión anterior es congruente a 2 elevado a 2 por 5 elevado a 2 en módulo 17, que es 100
ya sí que podemos dividir 100 entre 17 y nos da 15 de resto. Así que el resto solicitado es 15. Todos los demás problemas que nos puedan pedir sobre la aplicación del pequeño teorema de Fermat son exactamente lo mismo, sobre todo la primera parte. Simplemente hay que seguir la receta. La parte, digamos, un poquito más complicada es esta última, donde hay que simplificar. Entonces ahí pues lo que utilizaremos es, como aquí hemos visto, pues operaciones en módulo. Si somos cuidadosos, poquito a poco podemos reducir ese número, de tal modo que al final, pues con una simple operación, pues sale. No tiene mucho más misterio. Bueno, pues gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido interesante. Un saludo.